Formato de tabla. Tenemos esta base de datos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es convertirla en un formato de tabla. El formato de tabla no solo es un formato bonito ni distinguido, sino que tiene muchos beneficios, ¿verdad? Para empezar, tenemos nuestra base de datos que la convertiremos en tabla. Entonces, para que nosotros tengamos el uso del formato de tabla, debemos ubicarnos en cualquier parte dentro de la tabla de datos, en este caso esta información, y con la ayuda de control más T nosotros haremos este remarcado de toda la base de datos. Vale aclarar que si nosotros tenemos un dato aquí o tenemos un dato aquí donde hay un salto de espacio tanto en columna como en fila, y al hacer el uso de control más T reconoce el rango, ya que aquí no hay datos, entonces se detiene el rango ahí, y aquí tampoco hay datos. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos confiamos de hacer el uso de control T, donde está la tabla que vamos a convertir en formato de tabla. Ahora, el otro detalle es que cuando damos control T debemos decirle que la tabla tiene encabezado. Si nosotros no le quitamos esto y lo dejamos así, automáticamente los encabezados serían los que se encuentran en la primera fila y se nos coloca el menú de diseño. Ya lo vamos a ver, solo que si nosotros le damos otra vez nuevamente, empezamos y le quitamos la pleca, entonces automáticamente los encabezados pasan a ser parte del dato y los enumera en columna 1, 2, 3, 4 y 5. Pero eso no es lo que nosotros no queremos, sino que lo que deseamos es que nos respete el nombre de la columna. Por eso dejamos activo este chequecito y le damos a aceptar. Luego se nos abre el menú de diseño. Podemos hacer filtros, pero en este caso no vamos a hacer ese ejemplo de filtro. Entonces, pero para este ejemplo no deseamos los filtros, entonces en el menú de diseño desactivamos el filtro. Podemos tener también los totales de la fila. Automáticamente nos trae una fila extra donde nos permite seleccionar al final de cada una de ellas, en este caso, lo que nosotros deseamos. Aquí, como se encuentra en formato de texto, no reconoce la suma, porque estos números se asumen que son texto, por eso están a la izquierda. Pero para mejorar esa situación, lo que hacemos es que tomamos esto en cuenta. Vamos a poner un valor aleatorio para trabajar con esto, y el ejemplo que nosotros vamos a realizar. Entonces, si ustedes pueden notar, tiene el formato de texto todavía. Entonces nosotros damos aquí clic. Cuando colocamos el mouse encima de la columna, nos aparece esta flechita color negro apuntando. Entonces le damos clic y automáticamente solo se marca el rango de la columna. Entonces nos vamos a inicio, formato, celdas, y le damos un general. Entonces, ¿por qué? Porque el problema es que la fórmula, en este caso, no la va a copiar, ya que tiene el formato de texto aleatorio entre, y automáticamente le damos ese formato general donde nos acepta y nos coloca los valores en su forma numérica. Podemos también cambiarle en esta sección, darle el formato personalizado que nosotros deseamos. Recordemos que cuando trabajamos con el formato de tabla, aparece aquí una flechita color negro, y eso implica que solo va a marcar el rango de ese formato. En este caso vamos a darle en total. Aquí está la flecha, le damos clic y solo remarca esa opción. Entonces vamos a hacer los cambios respectivos para que forme parte
de este formato de tabla. Si nosotros deseamos agregar más, como podemos ver aquí, lo que hicimos pues fue nos ubicamos en la último dato y le damos un espacio con el tabulador y nos crea una fila. Esa es una opción. La otra opción es pues si en un caso nosotros tenemos aquí colocado el mouse, aparecen dos flechitas apuntando hacia arriba y hacia abajo en forma inclinada, y esa flechita indica que este punto color verde lo podemos extender y así crear dinámicamente más filas. Igualmente podemos escribir un ejemplo, observaciones, a la par de una columna dentro del formato de tabla, y automáticamente nos va a crear esa columna dentro del formato de tabla. Claro, si nosotros lo hacemos con una columna en medio en blanco, no lo va a realizar, pero tiene que ser en este caso a la par. Entonces, por eso que tenemos que tener ese cuidado cuando queremos agregar esas columnas, y si deseamos anexar, tiene que ser junto. De igual manera, vamos a ver el ejemplo aquí. Le damos aquí, escribimos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la fila, en este caso, tiene el total. Si nosotros tenemos un formato de tabla con la suma de totales, hasta ahí llega el agregado de las filas. Pero si nosotros seguimos con el diseño y le quitamos el total en la fila, y en este caso escribimos aquí, automáticamente se forma parte del formato de tabla, ya que como no hay una suma de totales, no hace el corte ahí y determina que la tabla es continua. Pero si nosotros tenemos los totales y queremos agregar, no toma parte del formato de tabla. Vamos a darle formato a esta columna, recordando, dándole clic cuando aparece la flecha negra, y solo marca el rango del formato de tabla, y a ese le vamos a dar formato moneda. Recuerden que cuando hacemos una fórmula se copia automáticamente, pero vamos a hacer un ejemplo donde nosotros colocamos una pequeña fórmula. Ahí está, si se pueden ver, calculó en todo hasta el final. Entonces no peleamos con rangos ni formato, ya que establece que cuando tiene una fórmula la corre hasta la última donde tenemos esa opción. Pero vale aclarar que si tenemos un dato así y nosotros hacemos la fórmula, no la va a correr, porque entiende que aquí hay un dato o un texto en cualquier parte. Pero si lo quitamos, automáticamente corre la fórmula. Caso no sucede cuando tenemos aquí este dato. Por ejemplo, queremos hacer cambio, en vez de .15 va a haber .50. Aquí automáticamente todo dice .15, solo el de arriba dice .50. ¿Por qué? Porque determinó que aquí hay un valor diferente a lo que es una fórmula. Vamos a hacer otra vez, le vamos a poner .55. Ahí está, se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también el cuidado que ahí teníamos un texto. Entonces, al tener un texto y dejamos ese campo en blanco en medio de la fórmula, entonces también entiende como que ahí hay un campo donde no se puede colocar automáticamente una fórmula. Entonces lo que hacemos y lo que debemos hacer es borrar todo, hacer la fórmula para que corra automáticamente hasta el final. Ahora vamos a hablar sobre lo que contiene, en este ejemplo, el menú de diseño. Podemos hacer segmentación de datos, ¿verdad? Vamos a hacerlo por cliente y vendedor. Esta es una forma más distinguida de la segmentación de datos. Podemos darle un formato diferente aquí, como un nuevo estilo, ¿verdad? Como unos encabezados, darle formato
algún tipo de relleno diferente. Entonces tenemos que darle clic y aquí está el relleno que nosotros le dimos. Podemos cambiar, claro, los demás en este sentido dándole clic y seleccionando el que nosotros queremos. Entonces ahí también podemos jugar con la información de la segmentación. Aquí está, damos clic a la imagen. Entonces le decimos que lo queremos en 2 columnas. Entonces nos aparecen ya en 2 columnas los nombres, pero para este ejemplo lo vamos a requerir en una sola columna. Ahora vamos a extender las propiedades de la configuración de segmentación de datos. Si nosotros queremos mostrar el encabezado o lo queremos cambiar, aquí se logra dando a aceptar y listo. Solo tenemos esta opción. Recuerden, la opción es clic derecho sobre la imagen y configuración de segmentación de datos. Aquí dice también la sección de ocultar los elementos, el ordenamiento de la lista, etcétera. Entonces hay bastantes opciones que nosotros podemos recurrir a este formato. También recuerden que esto es una imagen gráfica. Entonces quiere decir que cuando nosotros mandemos a imprimir, nos va a salir esa impresión con la segmentación de datos. Pueden ver, aquí está. Pero si en un caso nosotros tenemos esto como reporte y no deseamos que aparezca la segmentación, lo que debemos hacer es exclusivamente, pues primero vamos a volver al formato origen, mostrar encabezado y usar la lista de orden. Ahí está. Entonces lo que debemos hacer es que damos clic a la imagen, luego clic derecho, le damos en tamaño y propiedades, nos abre este editor donde nosotros nos dirigimos a propiedades y le colocamos imprimir objeto, le quitamos el check. Entonces este segmentador de vendedor no va a aparecer en la impresión. Ahora volvemos a darle para imprimir, solo aparece el segundo. Entonces repasemos, vamos a quitar el que está visible, que es este que está aquí, ¿verdad? Como pueden ver, este que está aquí lo vamos a colocar a la par para que lo vean conjunto al otro y ven que uno está y el otro no. Entonces vamos a dejar este también igual, clic sobre la imagen, clic derecho, tamaño de propiedades y le damos o le quitamos el check de imprimir objeto. Entonces vamos para imprimir otra vez y ya no aparece el segmentador o la imagen gráfica de esa segmentación. Otro detalle es que cuando nosotros trabajamos con el formato de tabla, recordando que en los formatos de tabla, cuando le damos clic afuera del formato de tabla, no aparece el menú de diseño. Cuando le damos clic adentro en cualquier parte, nos aparece el menú de diseño. Entonces lo que hacemos es que cuando trabajamos en la misma línea del formato de tabla, nos reconoce el rango con el nombre de la columna. Pueden ver que dice tabla 3, que es el número de tabla. ¿Cómo averiguamos el nombre de la tabla? Pues damos clic dentro de la tabla. Nos vamos a diseño y tabla número 3. Ahí está el nombre. Entonces, si trabajamos en la misma línea, nos trae el nombre de ese formato o de esta columna, perdón, donde dice tabla 3, observaciones. Ya no dice rango, porque estamos trabajando dentro de la misma línea. Ahora, si nosotros nos ubicamos en otra parte que no sea la misma línea, ya nos trae los rangos como una celda normal con la letra y el número de la fila que corresponde a una celda. Entonces volvemos en la misma línea, ya nos trae el nombre. En esto tenemos que tener cuidadito porque la mayoría de personas piensan que se trata de un formato normal, que solo tenemos las celdas, pero le entra la curiosidad porque sale el nombre de la tabla y el nombre de la columna dentro de la fila. Y cuando tiene el rango de una fila aparece este símbolo y eso indica que es una fila de la columna observaciones. Entonces cuando aparece la arroba hace el indicativo y como pueden ver copió ese dato. Otro tema del formato de tabla es que cuando nosotros sumamos
toda la tabla, así, suma y le damos clic. Aquí está la flechita color negro y damos clic. Nos trae el rango absoluto de esa columna. Podemos ver que aparece tabla y observaciones. Ya no aparece la arroba, sino que está tomando en consideración toda la columna absoluta. Entonces, uno de los beneficios grandes del formato de tabla es que automáticamente se van agregando los rangos. Por ejemplo, vamos a agregar este aquí. Aquí agregamos uno, como pueden ver. Nos ubicamos en la última. Y con la tabulador, pues le dimos en nuestro teclado y agregó una fila más. Entonces, como pueden ver, también agregó automáticamente la fórmula, la corrió y la creó. Y aquí la suma va completamente hasta el final. Entonces, ese gran beneficio del formato de tabla, que podemos manejar estos rangos dinámicos donde tenemos fórmula, las copia, agrega y todavía no sigue respetando la fórmula. Ya no tenemos que volver a marcar el rango o pelear con que alguna fórmula de alguna fila no está. En este caso la colocó automáticamente. El otro opción que también tenemos en el formato de tabla es con el cálculo, y esto indica, por ejemplo, que si nosotros vamos agregando una fila, se va incrementando el rango y automáticamente lo va agregando, ya que tenemos toda la columna seleccionada como vimos en el ejemplo. Entonces con esto nos evitamos, cuando tenemos una columna o cuadros normales, nosotros lo que hacemos es esto y le damos toda la columna. Entonces toda la columna implica solo poner estos símbolos M y M, en este caso la columna M, que nos sume todo lo que hay en esa columna. Pero forzamos a Excel que nos haga cálculos 1.048.576 en esta versión del Office. Entonces son cálculos innecesarios que, imagínense, teniendo muchas fórmulas en varias filas. Entonces eso hace que se ralentice todo el proceso, ya que hace cálculos innecesarios. Entonces hace solo única y exclusivamente los cálculos que están dentro del mismo. Entonces esos son bastantes beneficios donde trae el formato de tabla. Otro de los beneficios del formato es que cuando nosotros queramos hacer un ejemplo, una tabla dinámica, lo que hacen es que vamos a crear una tabla. Si nosotros damos clic afuera y le damos tabla dinámica, nos va a pedir un rango, en este caso el formato, pero o en este caso la conexión, y nos pide las tablas. En este caso está la tabla 3, pero para no hacerlo complicado, vamos a hacer clic dentro de la tabla, porque fuera reconoce la tabla, pero hay que buscarla. Pero si le damos clic adentro, ya solo damos tabla dinámica, automáticamente nos reconoce todo el rango, como pueden ver, hasta el final del formato de tabla, y le damos a aceptar. Y con eso ya solo nosotros lo que hacemos es que empezamos a armar nuestra tabla y listo. Ya no queda más que seleccionar y actualizar los datos del formato de tabla. Entonces estos son muchos beneficios que conlleva el uso del formato de tabla. También podemos agregar a una tabla, obtener datos externos, mandarlo a Power Query, trabajar con ese formato de tabla, etcétera. Pero uno de los grandes beneficios de este formato de tabla es cuando nosotros hacemos relaciones. Pero para hacer relaciones se tiene que estar activado este iconito, y eso implica que tienen que haber más de una tabla. Entonces vamos a hacer el ejemplo, a copiar esta en otra. Entonces ya se activa relaciones. Relaciones es para hacer un formato donde vamos a relacionar las dos tablas, pero eso lo veremos en un próximo capítulo. Mi nombre es Itzi Alonso. Espero que les haya interesado este ejemplo sencillo y práctico de cómo usar el formato de tabla. Hasta la próxima.